Bien, excelente. Tengan todas y todas buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de estudios sociales. Para mí es un gusto poder acompañarles un martes más. Ahora es martes 29 de septiembre de 2020 y vamos a estar trabajando un tema muy importante y también muy interesante para que habla acerca de la historia de nuestro país. Si usted se fija, hemos ido desde nuestros indígenas y vamos a ir en orden cronológico hasta ver qué ha pasado en la actualidad, cuáles han sido los sucesos más importantes de la actualidad. Entonces, ahora vamos a ver, antes de iniciar con nuestra clase, vamos a realizar un recordatorio y aquí yo le invito a que ponga a prueba su conocimiento y a que participe por medio de el chat. Si usted tiene, mire, si usted recuerda las respuestas, entonces escríbamelas a través del chat. Estas preguntas son de acuerdo a las actividades que vimos y también a la clase pasada, la clase del martes pasado. Son preguntas muy generales. La número 1, y vamos a ver cómo responden ustedes y a ver si recuerdan. La pregunta número 1 nos dice, ¿quién descubrió América? Vamos a ver cuántos puntos puede acumular. ¿Quién descubrió América? Vamos a ver qué me pueden decir ustedes. Vamos a ver acá. Escríbamelo a través del chat. Cristóbal Colón, dicen. Vamos a ver. Muy bien, excelente. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Sí, el continente americano lo descubrió Cristóbal Colón. Vamos a ver. Siguiente. Muy bien, ahí están dando sus respuestas. Recuerda escribirlas a través del chat. Siguiente pregunta. ¿Quién descubrió El Salvador? Vamos a ver. Ahí están dando sus respuestas. ¿Quién descubrió El Salvador? Andrés Niño, dicen. Excelente. Mire, ahí están dando sus respuestas. Muy bien. Sí, fue Andrés Niño. Ahora, ¿quién fue el encargado de conquistar El Salvador? ¿Quién conquistó El Salvador? Vamos a ver. Ahí están dando su respuesta. Santiago Sigüenza lo hizo muy bien. Cristian también ha dado la respuesta correcta. España, dicen, sí, España mandó a los conquistadores, pero ¿quiénes eran esos conquistadores, Josué? Muy bien, mira, ahí están dando la respuesta. El encargado de conquistar El Salvador fue Pedro de Alvarado, ¿sí? Pedro de Alvarado, Andrés Niño y Cristóbal Colón eran españoles, pero sí estamos haciendo la pregunta específica de las personas que hicieron cada uno de los hechos. Muy bien, entonces Pedro de Alvarado fue el encargado de conquistar El Salvador, o sea que él fue el que se encargó de pelear con los indígenas, de convencerlos, de tomar por la fuerza las tierras. ¿Y quién fue? Pedro de Alvarado. Excelente. Y ahora vamos a ver una última pregunta. ¿Qué sucedió en la conquista? ¿Qué sucedió cuando Pedro de Alvarado vino a El Salvador a conquistar las tierras? Vamos a ver quién lo recuerda, porque esto es clave. Mire, esa es información general. Mire, hubieron matanza de indígenas. Fue herido, dice Maura Pinto. Sí, fue herido, excelente. Se enfrentó a los indígenas. Hubo guerra, dice. Los indígenas fueron obligados, vamos a ver, los indígenas fueron obligados a hacer cosas que no querían, como por ejemplo, dejar la lengua madre, aprender castellano y también, mire, les inculcaron a la fuerza la religión. Muy bien, excelente. Guerra entre indígenas y españoles, dicen. Habían ventajas y desventajas, dicen. Los obligaron a vestirse de una forma diferente, dicen, muy bien. A los indígenas, a los mayas, dicen, muy bien. Entonces ya vi que ustedes han aprendido bastante y recuerdan muchos datos importantes de la clase anterior. Esto nos va a ir sirviendo para realizar, mire, para ver qué tanto hemos aprendido, qué nos falta recordar, algunos nombres de personas importantes, hechos importantes. Y ahora que ya vi que usted sabe y se acuerda muy bien, vamos a pasar al nuevo tema.
El nuevo tema de este día se llama la colonia y la fundación de las ciudades. Cuando estábamos allá en tercer grado estuvimos hablando acerca de las ciudades que habían creado los españoles. Sí, decíamos que estaban las vías, las plazas. Entonces ahora vamos a ir estudiando eso. ¿Qué pasó después del periodo de la conquista? Cuando ya habían conquistado todo el territorio salvadoreño, ¿qué estuvieron haciendo los españoles? Eso vamos a estudiar este día. Pero antes, usted acompáñeme a ver el activo de la página 146. En la página 146 se muestra una iglesia. Pero no sé si usted ya ha visitado esta iglesia. Dice, ¿a cuál edificación pertenece esta imagen? Ahí nos está diciendo de dónde es esta iglesia. No sé si ustedes la conocen, esta es la iglesia de Panchimalco. Sí, esta fue una de las primeras iglesias que construyeron los españoles y es un monumento histórico, mire, es patrimonio histórico, porque tal y cual la hicieron los españoles, así se mantiene. No la han remodelado, no la han demolido y por todos los temblores sí se ha dañado, pero aún se mantiene en pie. Entonces, por eso es, mire, esta es la iglesia de Panchimalco. Así tenemos varias iglesias en nuestro país que fueron fundadas por los españoles allá muchos años atrás, 199 años o 200 años atrás, y aún se mantienen en pie. Entonces vamos a escribir en nuestra sección activo que esta es la iglesia de Panchimalco, por si usted no la conoce. Y ahora, ¿qué nombre se le da a esta edificación? ¿Cómo le llamamos a esta edificación? Vamos a ver si tenemos alguna idea. A estas edificaciones que se construyeron en el tiempo de los españoles, cuando los españoles nos conquistaron, se le llama coloniales, ¿sí? Le llamamos iglesia colonial porque fue creada en el tiempo de los españoles, no es algo actual, sino que esta iglesia tiene más de 200 años de haber sido creada. Y mire, aún se mantiene en pie. No se puede utilizar porque es muy riesgoso, pero aún se tiene ahí como un monumento, se tiene para contar la historia, para que nosotros veamos la historia y veamos cómo eran las edificaciones que hacían los españoles hace 200 años atrás, si es que no podemos decir que más tiempo, 300. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una línea de tiempo para que usted vaya ordenando sus ideas. Mire, lo primero que sucedió fue que los pueblos prehispánicos habitaron América y ahí decíamos que teníamos a los lencas, a los chortis, a los ulúas, a los pocomames, que estaban, mire, en América. Ahí entran los mayas, sí, que habitaron nuestro continente. Eso fue lo que pasó primero. ¿Qué pasó después? Después, Cristóbal Colón hizo sus viajes y descubrió América. ¿Qué pasó después de descubrir América? Después de descubrir América, se dio la conquista. Y aquí fue, mire, donde Pedro de Alvarado entró al país y empezó a pelear con los indígenas. Cuando ya habían tomado todo el territorio salvadoreño y ya habían sometido a los indígenas, se dio la época colonial, que es la que vamos a estudiar este día. Este día vamos a ver qué pasó después de que Pedro de Alvarado luchó y mató a muchos esclavos y el ejército español vino y mató a muchos indígenas. Eso vamos a estudiar este día. ¿Qué pasó después? Bueno, pues después de la conquista se dio la época colonial, ¿sí? O la colonización. La colonización, mire, duró aproximadamente 300 años.
O sea que después de que vinieron a conquistarnos, los españoles no se fueron a su país. No crea que ellos vinieron, mataron, robaron y se fueron, sino que vinieron más españoles a vivir al continente y a quedarse en nuestro país. Entonces, como los españoles vinieron y se quedaron acá en el país, empezaron a crear nuevas cosas. Empezaron a crear ciudades, que fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿sí? Crearon ciudades, crearon vías y miren, nuestros indígenas fueron convertidos en esclavos. ¿Y qué sucedió? Fíjese bien lo que sucedió en la época colonial. Como ya le decía, empezaron a hacer nuevas construcciones. Los españoles, a donde quiera que ellos iban, creaban una iglesia. Eso era lo primero que ellos construían en cada país o en cada ciudad a la que iban. Creaban las iglesias y después empezaron a crear casas y empezaron a crear instituciones. Mire, los españoles tomaron posesión total de las tierras a las que iban. Pedro de Alvarado se encargó de eso, él tomó posesión de este país y luego le pusieron El Salvador. Después, ¿qué pasó? Crearon instituciones para gobernar estas tierras. ¿Sí? No les bastó con crear las iglesias, sino que como se iban a quedar a vivir aquí, entonces trajeron muchas costumbres de España y muchas cosas de España. Y crearon las instituciones aquí. Ya vamos a estudiar qué instituciones crearon. Después, mire, crearon también las clases sociales. Y las clases sociales de ellos eran muy, pero muy crueles. Ahora nosotros tenemos clase alta, media y baja y lo podemos observar, pero ellos tenían unas clases sociales muy duras y usted las puede observar en la pirámide que está en la página 147. Ahí hay diferentes clases sociales, ellos se dividían en clases sociales dependiendo de dónde habían nacido o de dónde era su sangre. Luego, mire, trajeron representantes de la corona, ¿sí? Cuando Pedro de Alvarado conquistó el territorio, empezaron a venir más personas. Vinieron soldados, traían médicos, traían sacerdotes y así fueron trayendo a más personas hasta que trajeron a un representante de la corona española. Entonces ellos empezaron a organizar todo en el territorio. Sí, todo lo que conocemos, todas las ciudades, el centro histórico de San Salvador se creó por cómo fueron organizándose los españoles y así fue como empezaron a surgir las nuevas colonias, las casas, las vías y también las alcaldías, por ejemplo, así fueron naciendo porque los españoles trajeron esas costumbres y ellos fueron los encargados de crear eso. Ahora, ¿qué instituciones fueron creadas para gobernar en nuestro país? Lo primero que se creó fue la Casa de Contratación de Sevilla. Esto usted lo tiene en su libro, ahí yo lo he hecho resumidita esta información y se la estoy contando como una historia, así que usted ponga mucha atención y si quiere después puede leer un poco la información de su libro, aunque aquí está bien resumida. Ok, la primera institución que crearon fue la Casa de Contratación de Sevilla y luego crearon el Consejo de Indias. ¿Para qué servían estas dos instituciones? La primera, la Casa de Contratación de Sevilla, servía para controlar el comercio marítimo entre España y la colonia. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de observar y de contar qué era lo que los españoles llevaban de nuestro continente hacia España y qué era lo que traían de España hacia nuestro continente. Eso era lo que hacía la Casa de Contratación de Sevilla. Era así como los puertos. ¿Se ha fijado que en los puertos, por ejemplo, de Acajutla, cuando entra alguna mercadería o entran contenedores, entonces, mire, ellos de eso se encargaba la Casa de Contratación de Sevilla, de observar qué era lo que entraba y qué era lo que salía de nuestro país. Y ahora vamos a ver qué hacía el Consejo de Indias.
El Consejo de Indias asesoraba al rey para la administración del manejo de las colonias. Recuérdense que antes, cuando vinieron los españoles, aquí no había presencia de rey, sino que solo estaban nuestros indígenas. Entonces se creó el Consejo de Indias para poder comunicarse con el rey y poder ver qué era lo que iban a ir haciendo en nuestro país. Si el rey decía, vamos a construir una plaza municipal o una plaza, entonces el Consejo de Indias lo hacía saber a la población y creaban la plaza. Si el rey decía, vamos a construir 5 iglesias en el territorio, entonces se tenían que construir esas 5 iglesias, pero ¿quiénes eran los que ayudaban a transmitir esa información en nuestro continente? Los que se encargaban de hacer eso era el Consejo de Indias, hasta que se dieron cuenta que era muy difícil estarse comunicando con el rey y viajando, ir y venir de España al continente americano, y trajeron a los virreyes o se crearon los virreinatos. Los virreyes o los virreinatos eran la representación de la corona en nuestro continente. O sea que eran como los delegados del rey para gobernar diferentes territorios. ¿Sí? El rey había delegado a varias personas. Es como que, digamos, hay un rey y le dice, Daniela Campos, usted va a ser la virreina de Cuarto B. Y luego le digan a Ivania que ella va a ser la virreina de Cuarto A. ¿Sí? Así eran delegados de la corona. Entonces, como se habían puesto varios virreinatos, entonces estos virreyes tenían que tomar decisiones con respecto a los territorios que les tocaban. Si Daniela Campos era la virreina de Cuarto B, entonces ella tenía que tomar decisiones y tratar de mandar en Cuarto B y decir qué iban a construir, cuáles decisiones se iban a tomar, y luego si Ivania era la virreina o había un virreinato en Cuarto A, pues ahí el virrey o la virreina tenía que tomar las decisiones. Ya aparte de la Casa de Contratación de Sevilla, también estaban los virreyes, que los virreyes eran como las máximas autoridades en nuestro territorio. Luego, mire, administraban los pueblos conquistados. Ellos decían si se iban a construir nuevos edificios, dónde se iban a construir las carreteras o los pasos para que pasaran los caballos, dónde iban a tener sus hogares los del ejército español, cómo se iba a organizar el pueblo. Eso hacían los virreyes y tomaban decisiones. Pero también estos virreyes estaban, mire, en contacto con el rey y la reina de España. Ellos siempre mantenían contacto, ¿sí? Porque ellos eran nada más unos representantes aquí en el territorio. Imagínense qué interesante. Luego, mire, expresaban los deseos de la corona. O sea, que todo lo que allá querían que se construyera o que se hiciera en nuestro territorio, los virreyes lo expresaban a la población. Y también tomaban decisiones en nombre de la corona española. Ellos no podían hacer lo que ellos quisieran, sino que siempre tenían que consultarlo. Y también ellos lo consultaban con los padres de la Iglesia Católica, porque los reyes y la Iglesia estaban muy, pero muy unidos en ese tiempo. Después de que vinieron que hubieron virreinatos en nuestro continente, uno de los virreinatos más cercanos que se conoce es el de México. Ahí dice en la información de su libro que el virreinato más cercano era el de México, y ahí ese virrey era el que se encargaba de gobernar el territorio. Mire, después se creó, le decía, la Real Audiencia. La Real Audiencia velaba por cumplir las leyes, eran muy parecidas, mire, a los juzgados y a los jueces que tenemos ahora. Ellos se encargaban por velar que se cumplieran las leyes, aplicar la justicia y castigos,
y también velaban por el orden del pueblo. Si usted estaba haciendo algo incorrecto, si usted estaba robando, si usted no pagaba sus impuestos, entonces era llevado a la Real Audiencia y ellos decidían qué castigo iban a darle a usted. Sí, eso pasó, mire, en el tiempo de la colonia, cuando los españoles ya vinieron a vivir aquí a nuestro país y empezaron a crear todas las instituciones. Y una de esas era la Real Audiencia. O sea que si usted se portaba mal en aquellos tiempos, tenía un castigo y un castigo grande. Luego, mire, también se había creado el corregimiento. El corregimiento, como usted observa en la imagen, aquí está nuestro indígena dándole algo al español. ¿Qué le está dando? Le está dando dinero, le estaba dando oro. Mire, el corregimiento era una institución, un grupo de españoles que se encargaban de recaudar los impuestos. Así como en la actualidad los adultos dan un impuesto, dan parte de su dinero, ¿sí? Si usted gana, por ejemplo, $100 y el impuesto es del 10%, usted le da, miren, $10, ya $10 de impuesto. El corregimiento o los impuestos, perdón, aún se mantienen. Entonces ellos, mire, recaudaban impuestos y los indígenas tenían que darles el impuesto a los españoles y ver cómo podían pagar ese impuesto. Hay información en algunos libros que cuenta que a veces los indígenas pagaban con bienes, con porciones de tierra o con animales también para poder pagar sus impuestos. Si no tenían oro, entonces pagaban con animales o con porciones de terreno. Y de eso se encargaba el corregimiento. Ahora no es tan fuerte. Mire, ahora todos los adultos dan un impuesto, pagan un impuesto que sirve para arreglar las carreteras o la ciudad donde usted vive. Aún se mantienen, pero ya no es tan duro como allá en el tiempo de la colonia, que a veces hasta mataban a los indígenas. Luego, mire, después del corregimiento se crearon las capitanías generales. Las capitanías generales eran algo así o muy parecido a la Policía Nacional Civil. ¿Usted se ha fijado que la Policía Nacional Civil tiene una delegación? Pues las capitanías generales eran muy parecidas. Mire, pero estas funcionaban únicamente en los lugares que necesitaban más presencia militar o donde más se rebelaba el pueblo indígena. Ahí era donde se quedaban nuestros, bueno, el ejército militar. Ahí era donde ellos habían creado sus capitanías generales. Y mire, se llamaban capitanías donde se encontraba un general que ejercía su poder. En el caso, por ejemplo, tenemos un capitán que ejercía su poder, que era Pedro de Alvarado. Luego, mire, se creó el ayuntamiento o cabildo. El ayuntamiento es muy parecido a lo que ahora conocemos como alcaldías. Y es que en realidad así fueron creándose las alcaldías. Ahí en el ayuntamiento se reunían las personas más importantes o los españoles más importantes que estaban a cargo de la población y se ponían a discutir diferentes temas. Ahí ellos trataban de velar por los intereses de los ciudadanos o de las ciudades. También, mire, representaban a las diferentes ciudades porque ya se estaban creando pequeñas ciudades. Entonces en el ayuntamiento tomaban decisiones importantes, discutían acerca de qué se iba a hacer, discutían qué se iba a hacer con el dinero que habían recogido, el dinero que había recogido el corregimiento. Eso hacía, mire, el ayuntamiento. Le decía yo que era muy parecido o es muy parecido a las alcaldías, lo que ahora conocemos como alcaldías. Ahora, yo les dije que los españoles, aparte de todas las instituciones que habían creado, también tenían diferentes clases sociales. Ellos se dividieron en clases sociales.
Ahora se conoce las clases a los ricos, a los de clase media y a los pobres. Pero en el caso de la colonia, ellos eran muy diferentes. Y ahí me decía Nicole que ellos eran muy racistas. Tenían muchas conductas racistas y ya vamos a ver ellos cómo se organizaban. Primero, las personas que ellos consideraban que eran más importantes y que tenían mayores privilegios eran los peninsulares. Los peninsulares eran personas, mire, españoles que nacieron en Europa. Esos eran los peninsulares. Eran los que estaban en España. Sí, eran los que habían nacido en Europa o en España y habían venido a El Salvador, como Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado nació en España, pero vino al país. Entonces ellos tenían como la mayor facilidad o tenían más derechos o tenían más privilegios. Luego estaban los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran españoles nacidos en América. O sea que habían también mujeres que habían venido a tener hijos acá y a esos niños que habían nacido acá se les llamaba criollos, ¿sí? O a veces dos españoles habían tenido bebés acá y como por haber nacido acá ya eran criollos, aunque fueran hijos de españoles. Estos criollos tenían también beneficios, no tanto como los peninsulares, pero podían tener altos cargos en la colonia. Luego estaban los mestizos. En los mestizos, mire, ellos ya no tenían tantos privilegios. Los criollos tenían poder, sí tenían poder y podían tener acceso a la educación. También podían desempeñar altos cargos en la colonia. Luego nacieron los mestizos. Los mestizos eran una mezcla entre españoles e indígenas. Como yo les decía, muchos de los españoles cuando vinieron empezaron a tomar las tierras, mataban a los indígenas y también violaban a las indígenas que estaban en nuestro país. Y mire, ahí se fueron dando esa mezcla de razas, cuando nacieron los mestizos, que eran hijos de españoles y de indígenas. Esos hijos de españoles e indígenas tenían poco acceso a la educación, pero eran tratados con un poco de privilegios porque eran hijos de españoles. Luego tenemos, mire, los indígenas. ¿Quiénes eran estos indígenas? Estos indígenas era el pueblo que fue conquistado. Los lencas, los chortis, los ulúas, los olmecas eran los indígenas y fue la población conquistada. En este caso, nuestros indígenas eran utilizados nada más como mano de obra para construir edificaciones, para construir casas, para construir iglesias, para trabajar para los españoles. Para eso eran utilizados nuestros indígenas junto con los mulatos o zambos. Los mulatos o zambos no eran personas de acá, sino que eran esclavos traídos de otros países o de otros lugares también a trabajar junto con los indígenas. Estos mulatos o zambos llevaban los alimentos, cargaban los botes para poder llevarlos a España. Ni los indígenas, ni los zambos, negros y mulatos tenían derechos. Ellos tenían que hacer lo que los españoles mandaban y tenían que hacerles caso a los españoles porque si no los mataban o los maltrataban. Los indígenas de nuestro continente eran llevados también a España a servir allá en España sin ningún derecho. Simplemente tenían que trabajar y no tenían acceso a la educación. Imagínense cómo era la discriminación. Y ahí vamos en grado de importancia. Los primeros eran los peninsulares, luego los criollos que ya iban perdiendo algunos derechos y así sucesivamente. En ese tiempo de la corona, las mujeres, o en el tiempo de la colonia, las mujeres no tenían derecho a opinar, no podían votar, no podían dar sus opiniones acerca de los problemas, sino que los que tomaban las decisiones en ese tiempo eran los hombres. Eso era lo que sucedía. Luego, acompáñeme por favor a
realizar el ejercicio número 3 de la página 148. Estos son los ejercicios que vamos a hacer. Algunos me estaban diciendo que había una confusión con los cuadros. Excelente. Entonces, ahí me estaban diciendo que había problemas con el cuadro. Pues, esos son los ejercicios que van a hacer conmigo. El ejercicio 3 de la página 148. El ejercicio 4 también. Y hay unos ejercicios que le van a quedar a usted. Lo primero que nos dice nuestro ejercicio, y yo les voy a dar una ayudadita con este ejercicio para que usted no tenga que ir a investigar mucho. Nos dice, investiga el nombre del primer alcalde de San Salvador, Villa de la Trinidad y San Miguel de la Frontera. Esas son las ciudades que se crearon al inicio y vamos a escribir quiénes eran los alcaldes. El primer alcalde de San Salvador fue, mire, Diego de Holguín. Por eso es que le han puesto a la carretera así y hay monumentos también. ¿Por qué? Porque fue el primer alcalde de San Salvador. Y San Salvador fue la primera ciudad que se creó. Entonces, por eso es muy importante Diego de Holguín. Luego, el primer alcalde de Sonsonate fue Don Francisco de la Cueva. Ahí usted le puede poner San Salvador, Diego de Holguín. Sonsonate, Francisco de la Cueva. Y luego, el primer alcalde de San Salvador fue fue Don Gabriel de Cabrera. Ahí le pone San Miguel, una flechita puede ser y Don Gabriel de Cabrera. Le voy a dar tiempo para que usted lo vaya leyendo, pueda poner su respuesta y si se nos acabe el tiempo, volvemos a ingresar para darle las indicaciones de la tarea, porque ahí creo que había alguna confusión con los ejercicios. Cuarto A está bien, solo tenía problemas con la página, entonces si se nos termina el tiempo, volvemos a ingresar para dar esta información. Muy bien, solo vamos a dar las indicaciones y vamos a resolver los ejercicios. Excelente, entonces si ya escribimos el nombre de los alcaldes de San Miguel, de Villa Trinidad y de San Miguel de la Frontera, entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. Esta actividad no la vamos a hacer en nuestro cuaderno, sino que simplemente la vamos a completar en nuestro libro. Sí, vamos a realizar una ficha bibliográfica de estas personas. En este caso la vamos a hacer de Diego de Holguín. Ahí póngale de nombre Diego de Holguín. Luego, lugar de nacimiento, Tona, España, 1486. O sea que era un español. Nuestro primer alcalde fue español. Nació en Tona, España, en 1486. Luego, lugar y fecha de muerte, murió en 1556, pero no se sabe dónde murió ni por qué razón. Y los hechos relevantes de su vida fue que participó junto a Pedro de Alvarado en la conquista de Guatemala y Cuscatlán. Ahí, si se terminó el tiempo, volvemos a ingresar para volver a ver esta ficha que nos está pidiendo nuestro libro. Y para dar las indicaciones de la tarea. Hay algunos que no vuelven a ingresar, por favor, vuelvan a ingresar al mismo enlace para dar la información de la tarea. Muy bien, ya vamos finalizando. Ya vamos finalizando con esta actividad. Así que volvemos a ingresar para dar las indicaciones finales. Vamos a ver. Sí, después yo les voy a mandar la presentación de la clase y usted la puede revisar muy bien. Muy bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Volvemos a ingresar y usted después puede revisar el video. Vamos a continuar entonces y ya completamos el ejercicio número 3. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, lee el texto y responde. Catherine Navas, ayúdame por favor leyéndome el texto.
La La escuchamos. actual ciudad de San Salvador fue construida según el modelo de las ciudades españolas. Un ejemplo de ello es el llamado Centro Histórico, que es el área que comprende desde la Avenida España hasta la Cuarta Avenida Norte y Sur. Y sur. Muy bien. Muchas gracias, Catherine. Ahí nos dice, nos cuenta Catherine que, miren, en nuestro texto nos dice que el ejemplo o la primera ciudad que fue construida fue San Salvador. El centro histórico de San Salvador fue construido y todos los edificios fueron construidos con base a la arquitectura española. Tomaron en cuenta todos los modelos que traían los españoles de las construcciones que se habían realizado en España. Entonces, nos dice, anota el nombre de dos edificaciones coloniales que conforman el centro histórico. Vamos a ver si usted conoce alguna o recuerda alguna. La Catedral Metropolitana, dice Jimena. Muy bien, Catedral Metropolitana. Vamos a ver qué otra conocen. Vamos a ver si alguno de ustedes ha ido al Centro Histórico de San Salvador. Vamos a ver, dicen por ahí Palacio Nacional. Muy bien, Palacio Nacional, podemos poner Catedral Metropolitana y Palacio Nacional. También ahí se encuentra la Plaza de las Armas, Palacio Nacional, Museo Nacional, dice, Museo Nacional, no, Plaza de Armas, muy bien, Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, la Casa de las Academias, dice, muy bien, Jimena. Entonces eso vamos a poner en nuestro ejercicio número 4. Ahí lo tengo yo, miren, esos podemos poner. Tenemos también las plazas que se encuentran ahí, ¿sí? También las podemos escribir en nuestro ejercicio número 4. Y luego nos dice, escribe algunas de las costumbres actuales que tuvieron origen durante la colonia. ¿Cuáles podríamos poner? Ahí podríamos poner las cofradías, las celebraciones religiosas, algunas danzas, la música, se dio mucho, la religión que aún se mantiene, la religión católica, sí, también se mantiene, la podemos poner en ese ejercicio, siempre estamos en el ejercicio número 4 de la página 149. Mire, ahí yo le he puesto cofradías y danzas populares que combinan elementos españoles e indígenas. Dijimos que los españoles tenían unas danzas que hablaban acerca de sus hazañas y en esas danzas, mire, incluían instrumentos de los indígenas. Muy bien, hemos terminado con los ejercicios que íbamos a completar. Ahora sí le voy a dar la tarea para los que estaban ahí muy atentos preguntando, les voy a dar la tarea. Tomen en este momento un lapicero, un plumón, un color, lo que usted desee para marcar, porque vamos a encerrar los ejercicios que vamos a hacer. Muy bien. Tome por favor su color, lápiz, plumón, lo que usted desee para marcar los ejercicios. Se va a ir a la página 148 y va a encerrar el ejercicio 1 y 2. Enciérrelos, por favor. Ejercicio 1 y 2 de la página 148. Esos son los ejercicios que usted va a hacer. Ejercicio 1 y 2 de la página 148. Y luego se va a la página 149. En la página 149 va a marcar el ejercicio 6 y el ejercicio 8. Ejercicio 6 y ejercicio 8 de la página 149. Nada más esos ejercicios vamos a hacer, ejercicio 1 y 2 de la página 148 y ejercicio 6 y 8 de la página 149. Si usted tiene alguna duda, escríbame a mi número que yo con gusto lo voy a ayudar o la voy a ayudar. Ahí podemos leer la información juntos, le puedo volver a explicar lo que usted no haya entendido y ahí voy a estar a la orden para ayudarle. Eso ha sido todo por la clase. Que Dios los bendiga y recuerden que si hay alguna duda, puede consultarme. Muy bien.